Radio Archivo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estaría bueno que nos digan los amigos y amigas que están conectados desde el Meet si se escucha bien. ¿Alguien puede dejar algún mensajito en el chat? Sí, Pablo dice que se escucha. Pablo dice que sí. Se escucha. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada agradecerles por participar, por venir acá o por conectarse. Agradecerles a los amigos, a los colegas, a los familiares también que están conectados. Y antes que nada, también me gustaría agradecer primero a la institución, a las nuevas autoridades de la institución, por propiciar el espacio para presentar este libro. Y sobre todo a nuestras colegas de acá del CEA, Paola Barrera, Sofi Di Leonardo, Luciana Esbro, Paula Villa, porque gracias a ellas también pudimos organizarlo medio contrarreloj también. Nos parecía importante hacerlo lo más cerca posible del 2 de septiembre, así que pudimos hacerlo hoy 6, así que gracias a ustedes por todo esto. Bueno, yo soy Diego Viña. Este señor le dio clases al 90% de los egresados en humanidades de la ciudad. Y sociales. Pampa, y sociales. Y Lucía Céspedes. Nosotros estamos acá como representantes de nuestro equipo de investigación, cuyos integrantes están acá: Antonella, Marcelo, Lilla. Y vamos a presentar este libro que se llama Archivería Contemporánea, que de todas las maneras, es un producto de la colaboración institucional o del vínculo institucional que siempre existió entre el CEA y el CIEX. Existió desde el origen y hoy sigue existiendo en forma colaborativa, académica y científica. Este libro es producto de algo de lo que les va a hablar ahora Pampa, pero fue editado por Ediciones CIEX, sello editorial del CIEX, cuya directora está aquí presente, Jackie. Así que también te agradezco, Jackie, por venir. Y teníamos ganas de contarles, de qué va el libro. Pampa fue la prologuista y, bueno, por supuesto ella es integrante de nuestro equipo de investigación, así que también vio muy de cerca todo este proceso. Somos todos partícipes de un largo y tortuoso proceso de investigación. Ella va a hablar al principio, después yo voy a hablar un poco sobre otro de los artículos, y Lucy también. Así que esperemos que les guste. Bueno, gracias, Diego. Miren, como yo estoy cada vez más chiquita y más cortita, entonces yo, claro, y soy tan bonita, además, entonces quiero que me vean. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos, todas, y efectivamente aquí vamos a presentar este libro que, como dijo Diego, se llama Archivería Contemporánea y que tiene un subtítulo, Revisiones, Conjeturas, Resistencias. Y como también ya Diego adelantó, es el resultado de un proyecto de investigación cuyo nombre, les leo, es Producción, Almacenamiento y Circulación del Conocimiento Artístico, Intelectual y Científico. Indagación multidisciplinar sobre archivos, repositorios y formatos de publicación. Este proyecto se desarrolló entre el 2018 y el 2021, dirigido por Marcelo Casarín, y ha sido, por supuesto, avalado y subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC. Y se enmarca este proyecto, digo bien, en un programa que ya tiene muchos años. Yo no recuerdo bien si empezamos con el tema de archivos hacia el 2008, 2006 más o menos, que era un programa de investigación que ahora ha sido renombrado
pero que en cierto momento tuvo también un nombre que yo recuerdo con mucho afecto, que era muy poético, creo que era invención de Marcelo, y que se llamaba Nuevos Frutos de las Indias Occidentales, Estudios de la Cultura Latinoamericana. Y bueno, justamente este libro es uno más de los nuevos frutos de ese proyecto que se inició hace tanto tiempo. Entonces voy a hablar un poco de su contenido y les voy a transmitir algunas de mis impresiones, ya que ha sido, como dice Diego, un proceso larguísimo, muy largo y muy difícil. Yo siempre he abrigado el imaginario de que los libros son gestados en los avatares de algún destino, que al tiempo que se escriben, más allá de quienes lo escriben, les va dejando sus marcas no siempre perceptibles. En este caso, quizás el subtítulo alcance a transmitir alguna de esas marcas, que fueron lo que yo llamaría zonas de clivaje, es decir, como se nombran las fisuras o las hendiduras en la talla de un objeto, a veces de un objeto precioso, algunas necesarias, otras dolorosas, muchas no proyectadas. Porque de eso se trata, de un proyecto que ha ido madurando o se ha ido tallando para seguir con la imagen entre lo que se dibuja con el intelecto, pero se ejecuta mientras se pone el cuerpo a lo cotidiano. Y particularmente este libro, como les decía, es un nuevo eslabón en la cadena de un proyecto que ya tiene más de una década, pero que en la última etapa renovó y amplió el equipo de colaboradores, redistribuyó objetivos y tareas, aguantó el aislamiento y la pandemia como pudo, enmudeció en el duelo de una pérdida absurda y convirtió esas experiencias en nuevos documentos de trabajo y de memoria. Y por el esmerado esfuerzo de Diego Viña y de Lucía Céspedes, pudo concretar su edición virtual en la colección Prismas del CIEX y además aparecer como el tradicional objeto libro que muchos seguimos extrañando. Hoy lo queremos presentar haciendo una breve descripción de la organización y del contenido que anuncia el título: Archivería Contemporánea, revisiones, conjeturas, resistencias. Planteando así, con este subtítulo, el ordenamiento de los trabajos en tres grandes direcciones de la búsqueda y de la pasión investigadora: la que revisa diacrónicamente, reconstruye, analiza y compara de modo sistemático tanto la evolución de los paradigmas archivísticos como los de relatos o comunicaciones de las prácticas de la ciencia. Una segunda línea que agrupa investigaciones que problematizan especulativamente en sujetos y subjetividades artísticas, poniendo en escena sus propias prácticas. Y finalmente, el análisis exhaustivo que demanda el reconocimiento y cuidado del valor de los archivos gestados clandestinamente en las cárceles de la dictadura, proponiendo un rescate de memoria. Todo este valioso conjunto de trabajos concebidos con la mayor libertad de diversidades estilísticas da cuenta de la multiplicidad de formas y tensiones que especialmente en la actualidad adquiere el conocimiento producido y vehiculizado mediante los archivos. Para hacer ahora una maniobra de acercamiento focal a un mayor detalle de cada aporte, yo voy a
pedir la ayuda y invito a Diego y a Lucy a intervenir para dar cuenta de sus respectivos trabajos grupales. Y luego yo sigo con el resto de la producción. Bueno. Dale, Diego. A ver, pasate, Lucy, un cosito. Sí. Ahí le pusimos el índice. Este es el índice del libro. Capaz que estaría bien que arranque yo, porque el trabajo que... Antes que nada, me olvidé de mencionar a Mandín. A Mandín es parte de nuestro equipo. Y a Gaby. A Gaby también. Y a Gaby. ¿De quién más me olvidé? Además. Bueno. Pablo Rojas. Ay, Pablo está conectado. Nico. No van a leer nada, pero este es el índice del libro. La primera parte es la que se llega a leer, ¿no? La presentación a cargo de Pampa, y después les leo los títulos más o menos rápido. Las revisiones son 2 trabajos, el que voy a comentarles yo ahora, que hicimos con Antonella Isoglio, que se llama Metamorfosis del archivo en la era de las redes, y después el que va a comentar la Lucy, que se llama Los paradigmas de la archivería en la producción científica, pistas, huellas o caminos. Las conjeturas, después a todo esto se va a dedicar un poquitito Pampa. Hay un trabajo de Marcelo Casarín que se llama Una literatura sin pretextos, y el trabajo de Gaby Macheret que se llama El malestar de las miradas en los archivos de artes evanescentes. Y por último cierra el libro el capítulo de Resistencias, que es un trabajo de Amandine que se llama Archivar, visibilizar, amparar, desafíos, alcances y límites del archivo de la producción artística en las prisiones argentinas. Arranco yo entonces porque el trabajo que hicimos con Anto, que es un trabajo largo, de alguna manera engloba un poco todas las problemáticas que aparecen después, y que lo que intentamos hacer nosotros es una revisión de perspectivas teóricas y metodológicas sobre que se han dedicado a primero establecer y después a repensar, sobre todo del cambio de siglo para acá, las nociones de archivo y de documento de archivo, a las que consideramos intrínsecamente vinculadas. Partimos en el trabajo del hecho de que estas nociones, definidas por las prácticas modernas de la archivística, han sido cuestionadas a partir de la circulación de los objetos digitales, con la creciente presencia de Internet, sobre todo tanto en la dimensión institucional como en las prácticas de sujetos individuales. De modo que el enfoque que pensamos nosotros era como hacer un cruce de disciplinas, de alguna manera, a partir de la pregunta básica por la naturaleza de los documentos y de los archivos que se gestan en la cultura contemporánea. Ese sería como el punto inicial. De ese modo nos remitimos a la historia del archivo, que se vincula en su origen con el mantenimiento de registros y por lo tanto con la noción de documento. Es decir, partimos desde el paradigma archivístico y de las principales referencias teóricas que destacaban como punto cero, siempre se destacó como punto cero, que no puede hablarse de archivos sin documentos, porque son los documentos los que constituyeron desde siempre la materia prima a trabajar, ¿sí? Sea para los archiveros en sus tareas profesionales, como para cualquier otro tipo de aplicación empírica. Y el problema al que apuntamos con nuestro trabajo, que es el primero, es que con la aparición de las nuevas formas de hacer archivo vehiculizadas por los medios digitales en red, esa matriz institucional o burocrática fue mutando, a veces muy velozmente, hacia procesos y dispositivos tecnológicos de propiedad pública o privada, que cada vez más definen los criterios de selección, de circulación, de exclusión y de acceso a los registros, muchas veces al margen de la agencia humana. Entonces la idea era mostrar cómo la evolución en esos modos de registro, almacenamiento y acceso a los documentos que hoy, según el paradigma conectivo, son directamente tratados como datos, muchas veces, se diversificó desde una matriz de espacios que eran gobernados centralizadamente, como planteaba la archivística, como el origen de la archivística, y custodiada por arcontes institucionales, podríamos decir, a formas dinámicas, distribuidas y basadas en software, gestionadas y también custodiadas por algoritmos. El trabajo, como dije, reúne como elaboraciones teóricas de distintas perspectivas, pero partimos del presupuesto de la archivística para profundizar en un enfoque centrado en el vínculo entre el archivo y los medios digitales, a partir de 3 interrogantes. El primero es, ¿qué similitudes y diferencias se observan entre las propiedades de los documentos de archivo y los objetos digitales en red? Algo que introduce el segundo interrogante, que es cómo esas observaciones han llevado a reformular el concepto de archivo
a partir de las prácticas archivísticas que se realizan en Internet. Y después de todo eso, ¿qué desafíos metodológicos y teóricos pueden abrirse a futuro? Es como la gran pregunta, ¿no? Y la conclusión que sacamos con esta revisión que hicimos con Anto es que las propiedades específicas de los objetos y documentos digitales, a partir del entorno actual de redes, se diferencian notoriamente de las propiedades estudiadas durante el siglo XX que caracterizaban a los objetos y los documentos analógicos y por transitividad a los archivos. Y creemos que esa especificidad exige, de cara a una actualización conceptual, o sea, a la hora de pensar esto hoy, un tratamiento diferenciado en términos teóricos y metodológicos, como si estuviéramos en presencia de dos paradigmas reconocibles y complementarios. Para llegar a esa conclusión, el trabajo atraviesa 5 partes. La primera explica por qué partir de los conceptos fundantes de la archivística para abordar la irrupción de las tecnologías digitales, para después enfatizar el proceso que marcó la convivencia de objetos físicos con objetos digitales y el vínculo entre archivo y medios conectivos. La segunda parte expone las premisas teóricas y metodológicas en torno al concepto de documento de archivo desde la constitución del paradigma archivístico analógico. Punto 1, podríamos decir. La tercera incorpora la irrupción de las tecnologías digitales de la información y la comunicación en el marco del paradigma archivístico analógico, que consolidó la convivencia de los soportes, es decir, la digitalización de documentos, pero dentro del mismo paradigma. La cuarta es la que revisa los presupuestos que dan cuenta de ese paradigma complementario, de ese quiebre del que hablamos, sostenido por los objetos nacidos digitales, que introduce a su vez las características distintivas de la práctica de archivo de objetos digitales en Internet. Y la quinta, por último, convoca algunos conceptos para pensar el presente y el futuro de documentos y archivos en red, teniendo en cuenta que las agencias posthumanas se van imponiendo como dominantes a la hora de establecer criterios de archivo. Un punto central, entonces, es que esa distancia entre paradigmas que nosotros marcamos no reside estrictamente en la cuestión del soporte, es decir, en la discusión sobre la materialidad de los documentos, sino que son o fueron los objetos digitales en red y las formas dinámicas de archivo los que produjeron el quiebre más importante. Las prácticas de archivo de objetos digitales en red se alejan de los fundamentos sostenidos en la archivística que fueron formulados para documentos de naturaleza analógica, y esto repercute en la noción de documento de archivo y en la consideración de las diversas prácticas archivísticas en el contexto de Internet. Y esto, a su vez, inaugura otras preguntas que son como difíciles de esquivar. Y la más importante es cuáles son las características específicas de los objetos digitales en red. ¿Cuáles son sus cercanías y diferencias con las nociones establecidas disciplinarmente? Es decir, se impone algo que está bastante en boga hoy, que es plantear una ontología de los objetos digitales en red. Desde lo que implicaba antes, con el paradigma anterior, hacer archivo reuniendo objetos archivables, al paso de lo que hoy se piensa como procesos que construyen esos objetos archivables. Eso tiene directamente que ver con la naturaleza de los objetos archivables. Y por otro lado, ¿qué tipo de temporalidades surgen en el contexto de las redes digitales? ¿Qué lenguajes surgen? ¿Qué formas de transmisión y de circulación? Y por último, ¿cómo pensar la omnipresencia del entorno de redes en las actividades humanas? Nosotros lo vemos siempre desde la perspectiva cultural. Es decir, ver cómo es que se definen las condiciones técnicas actuales del hacer archivo. Por ejemplo, algunos autores interesados por la perspectiva o por la mirada ontológica sobre los objetos digitales en red han tensionado estos conceptos que fueron fundantes para la archivística. Por ejemplo, se preguntaron si en este contexto el poder de los archivos, si el poder de los archivos radica en que aseguran la materialidad de los documentos, como estábamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, un patrimonio jurídico o cultural, o si en cambio se trata de información almacenada para que esté a disposición de un uso actual, ¿no? Hay autores que se preguntan si la fortaleza de un archivo en este contexto en particular está en la materialidad o en la disponibilidad del acceso. Y por último, decir que cuando digo en este contexto, cuando en el trabajo nuestro decimos en este contexto, lo que estamos haciendo es tratar de pensar como una de las problemáticas más acuciantes del presente y de cara al futuro, que es la de la abundancia.
hay uno de los autores que trabajamos ahí que menciona a la etapa de la digitalidad, podríamos decir, de la popularización tan grande de las tecnologías digitales en red, le llaman la era posterior a la escasez, ¿no? Que sería como esto que nosotros pensamos como la abundancia. ¿Qué hacer con todo lo producido? ¿Qué criterios establecer para la preservación y para la pérdida también? Y esto desnuda a la agencia archivística heredada, o sea, la del criterio humano, la del criterio especializado, la archivística como profesión, la desnuda como, en parte, incapaz de lidiar con todo lo que supuestamente sería pasible de ser archivado hoy, y a pesar de las tensiones, incluso archivado y canonizado, lo que repercute directamente en el establecimiento de la autoridad de archivo. Por eso nosotros pensamos al final del trabajo que es como bastante importante pensar en políticas de archivo, que ahí es donde se dirime todas estas preguntas que abrimos en el trabajo nuestro. Bueno, de eso va el primer texto. Lucy, no sé si querés hablar sobre el segundo texto, hecho por Lilla, por Lucy y por Víctor. Sí, así es. Bueno, el trabajo de Diego y Anto sienta las bases de los interrogantes que mueven el libro en general y que en el resto de los capítulos se van cristalizando en diferentes áreas temáticas. En particular, la que abordamos con Lilla y con Víctor desde hace bastante tiempo, era la cuestión del archivo dentro del campo científico académico. Porque si partimos del eslogan, del adagio de que toda ciencia se hace para ser pública y por ende debe ser publicada, la práctica de archivo es intrínseca a la actividad científica. Entonces, no se puede pensar en un análisis de las condiciones de producción, circulación y apropiación del conocimiento científico hoy en día, sin pensar también en las condiciones de archivo y preservación y disponibilidad de ese conocimiento. Pero también teniendo en cuenta que ciertas estructuras que el campo científico y ciertas instituciones que el campo científico, pensado a nivel global casi como una abstracción, después evidentemente en cada contexto más micro con sus particularidades, pero en general la ciencia se ha dado sus propios medios de preservar, de publicar y de comunicar sus productos, que no escapan a esta violencia propia de todo acto de archivar, que es la selección. La selección y de aquello que se considera valioso, que se considera digno, legítimo de ser archivado, conservado y transmitido. Y el resto de las cosas, el resto de los documentos, el resto de los papeles que están atrás de todo gran paper, pero que quedan fuera del canon, ¿sí? de lo que se publica y de lo que se conserva en la ciencia con mayúsculas. Entonces empezamos rastreando un poco ese camino de institucionalización y sistematización de los archivos en la ciencia, partiendo desde ese movimiento en el cual los trabajos científicos comienzan a ser publicados en revistas, y por lo cual la ciencia, por lo menos, de nuevo, sus resultados, ese corolario de un proceso de investigación que se elige para ser comunicado y compartido, se torna público, dejando atrás la correspondencia más uno a uno que era propia de la República de las Letras en el momento en que la comunicación científica era a través de cartas. Todo el derrotero de las revistas científicas, la imposición justamente del paper como el producto canónico y hoy en día casi fetiche, moneda de cambio dentro de la práctica científica cada vez más internacionalizada, y que, como decía Diego, también ha atravesado con la, podemos decir, revolución digital, con la llegada de las tecnologías de la información, etcétera, todo esto que ha pasado desde finales de los
80, principios de los 90 a esta parte, que ha atravesado, por supuesto, modificaciones muy sustanciales, pero que a su vez esa digitalización, esa internetización, digamos, de los productos de la ciencia, conllevaba una cierta promesa de mayor democracia, mayor accesibilidad, y etcétera, que no terminó de cuajar, no terminó de cumplirse, por lo menos en toda su potencialidad. ¿Y por qué? Una de las nociones a las que llegamos en este artículo es porque determinados actores que a lo largo del tiempo se han constituido como los arcontes del campo, es decir, aquellos con el poder y la potestad de decidir qué se conserva y decidir cómo se accede y cómo se interpreta esos documentos, básicamente siguen siendo los mismos y están cada vez más concentrados y cada vez más poderosos. A su vez, nos interesaba mucho rastrear frente a ese poder arcóntico cada vez más concentrado en ciertos grupos oligopólicos que tratan a la comunicación científica como un mercado, cuáles son las prácticas contrahegemónicas que le pueden plantar cara, digamos, y dar cierta batalla en esa democratización del acceso al conocimiento científico. Entra ahí en escena todo el enorme movimiento del acceso abierto, más ampliamente la ciencia abierta, que a partir de, principios de los 2000, busca esto por vías más o menos legales que apoyamos enteramente de todas formas, que busca justamente abrir el candado que se le ha impuesto artificialmente a esos productos acabados de la ciencia. Y otra capa que encontramos dentro de ese rastreo es al interior de estas prácticas contrahegemónicas que buscan mayor apertura, mayor disponibilidad, mayor circulación. De todas formas, ¿cuál sigue siendo la jerarquía de los productos que se conservan, que se juzgan dignos, legítimos y etcétera, de ser preservados? Y de todas formas, ahí vemos que sigue siendo la ciencia en su estado más pulido, más acabado, lo que se busca preservar. La ciencia resultadista, digamos, y no tanto todo el trasfondo, todo lo que puede llegar a integrar un archivo de investigación que va mucho más allá de la tesis publicada, el paper en una revista indexada y revisado por pares, o el libro impreso y ya cristalizado, digamos. Entonces esa es una de las preguntas también que nos hacemos, cómo buscar una mayor apertura de todo el proceso integral de hacer ciencia, pensando que puede ser un gesto político, geopolítico también, muy importante en contra de este adagio del público perece, en el cual justamente solo el producto último de la ciencia es el que vale, tanto para los arcontes corporativos, privativos, como para los que buscan una mayor accesibilidad. Eso, por supuesto, abre toda otra discusión acerca de lo que podemos llamar la imposición o la dictadura de las métricas, del productivismo, como hay una frase en el diario de Andrés Fava de Cortázar que me encanta, que es el hombre es la suma de su inventario. En nuestro caso, hemos llegado a un estado de cosas en el cual el investigador es la suma de sus publicaciones. Entonces, ¿cómo podemos ver un poco también el backstage, digamos, desde la concepción de un proyecto de investigación hasta sí su producto final, pero sin perdernos todo lo rico, todos los borradores, todo lo que se tira
a la basura, a la pubel, para adelantarnos a los próximos artículos, cómo reintegrar esa integralidad del proceso de hacer ciencia. Más o menos, Lilla no me va a dejar mentir, creo que de eso iba nuestro capítulo, ¿no? Creo que era. Sí, sí. Iba más, porque iba con dibujitos del Eluard cuando se está hundiendo el proyecto que no encuentran la salida. Así es. Porque la variedad de estilos es maravillosa. La amplísima libertad estilística que se han tomado los investigadores para este libro es para, bueno, ese es un tema otro decirlo. comentario. Sí. La idea de hacer el libro era de absoluta libertad para los participantes y libertad incluso en la extensión de los capítulos. Queríamos que cada capítulo tuviera la extensión que exigiera. Así que no pusimos ningún tipo de traba para eso. Sí, claro. Vamos aclarando cosas. Les aclaro Nos vamos acordando. Nos vamos acordando. Les aclaro también que aunque ahí aparezco como siendo la que presenta, efectivamente, en julio del 2021 escribí la presentación que aparece allí impresa, pero volví a leer de nuevo todo y me pareció que ya algunas otras cosas yo podía decir vistas desde una temporalidad que, aunque parezca mentira, ya es diferente. Y entonces escribí otra presentación. Voy a acabar conociendo de memoria el libro, me parece, recitándolo de memoria. Bueno, entonces ahora voy a continuar yo un poquito más con el resto de los trabajos, lo más rápidamente que pueda, para mostrarles ese acercamiento como han hecho mis amigos. Y voy a hablar un poquito de la segunda gran sección, digamos, del libro, que son las investigaciones de Marcelo Casarín y de Gabriela Mayeret, que teorizan especulativamente sobre la escritura artística y sobre el arte teatral respectivamente. Casarín titula a su trabajo Una literatura sin pretextos, tachando el prefijo de pretextos. Y en ese artículo, más bien, digamos que ensayístico, estiliza de modo refinado el proceso de la génesis escritural, al buscar huellas e indicios de lo que antecede al texto literario en su versión definitiva, en aquella que finalmente se elige para ser publicado, más o menos en la misma línea, pero trabajando textos de ficción, en lo que considera la condición inestable de los textos literarios. Tal vez todavía tenía recuerdos del trabajo sobre la obra de Moyano, en donde efectivamente trabajamos crítica genética y no terminábamos de mirar todos los borradores anteriores que habían ido dando forma a una novela que no tenía nada que ver con el comienzo. Y entonces, parafraseando Borges, diría yo, trabaja con las versiones y perversiones de los textos literarios, Casarín. La búsqueda de huellas se expresa en el trabajo de Marcelo en diferentes técnicas de rastreo que establecen la comparación entre los originales y sus variantes antes y después del uso de los dispositivos tecnológicos actuales. En un primer momento se basa en su memoria personal como escritor e investigador, en prácticas de archivo en otros escritores notables, como he mencionado en Daniel Moyano y también, por ejemplo, en Romilio Rivero. Y en un segundo momento hace un trabajo de campo
con las entrevistas a diferentes escritores acerca del modo de escritura y archivación a partir del uso de dispositivos tecnológicos como la computadora. Marcelo pregunta, entrevistas que fueron hechas por escrito y respondidas de la misma manera, acerca de cómo veíamos la escritura ahora en estos tiempos en que ya manejábamos la computadora personal. El corpus de respuesta que logra le permiten sostener algunas hipótesis con riesgos a futuro, como son siempre las hipótesis. Y como le gusta jugar seriamente con las palabras en su forma y en su contenido, inventa algunas como netnografía, inconclusión o publicar, que mencionó Lucy, para ilustrar sus procedimientos y algunos resultados, o juega, como les dije, con tachaduras desde el título en el borde de los grafismos psicológicos para los buenos entendedores. Después de este trabajo, Marcelo, pasamos al trabajo de Gabriela Macheret, en el que se respira otra atmósfera, más filosófica y quizás subjetivamente más dramática. En un trabajo muy hermoso que llama El malestar de las miradas en las artes evanescentes. Entendiendo por artes evanescentes las que, como el teatro, no permiten una repetición idéntica de lo mismo, lo que constituye un oxímoron al decir de Gabriela, cuando este arte es transformado en archivo. Y Gabriela sabe bien de qué habla, pues su propia experiencia como coordinadora de los archivos de la obra de Paco Jiménez le ha dado la posibilidad de una aguda reflexión, que es verdaderamente una práctica teórica matizada y sostenida desde una potente y actualizada red de lecturas. Y esa mirada técnica es la primera que analiza, la que mira desde su lugar a un objeto sujeto, otro, al que en cierto modo construye con su mirada en las decisiones archivadoras. Sin embargo, como no hay que pedir al archivo aquello que el archivo no es, y por tanto considerar en él los límites de un nuevo territorio que se distancia de la obra de arte y que pierde, en términos benjaminianos, su perfil aurático. La segunda mirada es la que experimentan las artes de esta naturaleza en los archivos, cuando la gestión de lo humano se ausenta en lo que resulta. Y eso que resulta es un nuevo territorio en la que el mismo proceso encuentra sus límites. Y finalmente, el último malestar de la última mirada es la de aquello que quedó del mirar del archivero en el archivo, que se reconoce y desconoce al mismo tiempo, con lo cual, pienso, Macheret coloca el producto archivo en el universo de lo irrecuperable del acontecimiento que lo produjo. Y el ensayo continúa deparándonos sorpresas que no voy a adelantar, pero que tienen el don de una exquisita lectura de la obra de arte. Y cerrando el tercero de los grandes apartados del volumen, leemos el trabajo de Amandine Guillard, que titula Archivar, visibilizar, amparar. Desafíos, alcances y límites del archivo de la producción artística en las prisiones argentinas. En este trabajo, la pregunta por los archivos que formula Amandine está vinculada fundamentalmente con el material documental de índole artística producido en las cárceles clandestinas de la dictadura, el que desde hace ya mucho tiempo
desde su tesis de doctorado, digamos, ha venido rescatando y analizando con una enorme dedicación. Y ese conjunto documental enorme que ella ha podido rescatar, que tiene un estatuto ambiguo, es aquello que ella quiere mostrar como producto de una experiencia viva y dolorosa que resulta que no parece formar parte ni del acervo documental canónico usado por los historiadores como forma de reconstruir la verdad histórica, ni tampoco parece ser reconocido como parte de un objeto o de una producción literaria. Entonces queda en esa especie de lugar innominado y no registrado de ninguna manera. Entonces, examinando muy atentamente y desde varios ámbitos la descripción que propone la guía del Archivo Nacional de la Memoria, Guillar se pregunta por el estatuto de esos archivos de recuperación difícil. Es un material que suele estar en las casas particulares, frágil, disperso, y por el escaso amparo, de ahí el nombre de su trabajo, el escaso amparo que la ley les brinda ante la posibilidad cierta de destrucción u olvido. Quizás, aventura, un modo de resistir sería la experiencia de lectura de sus archivos compartida en el aula, de modo tal que preserven su singularidad documental y su potencial políticamente activo en procura de cambios en las leyes que rigen las políticas de la memoria. Y el registro de Amandine, que es el último que tenemos de los trabajos, me vuelve a llevar a donde empecé, al destino de este libro, que fue forjado, como dije, en el clivaje de una palabra lingüísticamente desacomodada, archivería, que si bien dice de un oficio y de un material de campo, de trabajo orgánico, dice mucho más en lo que encierra como sentido, porque encarna una palabra viva, una propiedad compartida y naturalizada por este grupo de estudio, que como ven se interroga por las formas de archivación en la actualidad y las proyecta conjeturalmente en el porvenir. Como explican Diego y Lucía inicialmente al usar esta palabra, con ella pretendemos dar cuenta de un compendio de actos conscientes e inconscientes, formas y materiales heredados y actuales dedicados al hacer archivo, formas de generación del conocimiento según modalidades técnico-políticas de puesta en común. La época nos determina y la archivería es central en tal determinación. Y bueno, nos quedamos nosotros con la palabra, con esa palabra que es nuestra, y les entregamos ahora ya el libro, que casi no nos pertenece, para que siga su destino. Gracias. Bueno, esa palabra archivería es una palabra que el negro Víctor que la trajo él a nuestro equipo de investigación y que estuvo mencionándola, incluso en un libro anterior que hicimos, del año creo que 17 o 18, y estuvo, bueno, era el único que la pronunciaba hasta que de alguna manera todos empezamos a decirle, ¿por qué decís archivería si es una palabra que no está en ningún lado? Así que de alguna manera es una palabra un poco arcaica, si se quiere, usada por viejísimos archiveros, apenas la pudimos encontrar en algún viejo manual de archivística. Así que nosotros, de alguna manera,
elegimos pensar que él construyó el concepto, ¿no? Y nos pareció que el libro tenía que llevar en la tapa esa palabra, y además eso por suerte se conjugó con el diseño editorial de Ediciones CIEX, que pone una palabra muy grande en la tapa. Sí. Y en este caso nos vino muy bien para que la palabra archivería quede, que sea lo primero que se ve. Uh-huh. De modo que este libro, que es un homenaje al Negro Víctor, por todo, bueno, por lo brillante de su intelecto, por la generosidad de su persona y por la amistad con la que nos gratificó durante tantos años, tenemos el privilegio de que el libro es un homenaje a él, y el título del libro, y en el título mismo del libro está él, que es la primera y más grande palabra que se ve. Esta foto nos la sacamos, creo que en Tanti, creo que fue el 6 o el 7 de marzo del 2020, una cosa así, antes de la pandemia. Sí. Fue la última reunión que tuvimos. La última reunión que tuvimos. Después vino la pandemia y todo lo que pasó con todos distanciados, como ya sabemos. Así que nosotros la pusimos al final del libro porque elegimos también pensarnos así, felices, como nos vemos todos, y juntos. De alguna manera una especie de captura temporal para dejarlo ahí, para quedarnos ahí. Así que bueno, queríamos cerrar con esto porque el libro es un homenaje al Negro Víctor, porque creemos que el SEA también homenajea al Negro Víctor, porque ha sido muy importante para esta institución y también para el CIEX, porque formó parte del CIEX. Y agradecemos la presencia de sus familiares y amigos para que hayan venido acá a compartir esto con nosotros. Y también decirles por último, para no caernos del todo al pozo, decirles otra cosa, y es que Ediciones CIEX, el sello que publicó este libro, es un sello de ediciones electrónicas, y que ustedes pueden descargar también. En la anterior, Lucy, si ustedes quieren, pueden descargar este mismo libro en su versión electrónica, o compartirla con gente que crea a quien pueda interesarle. Desde esta página de Ediciones CIEX van a la colección correspondiente y directamente pueden descargar la versión electrónica del libro. También para contarles que la convivencia, nosotros tratamos de ser un poco coherentes con la convivencia de soportes, y así como elegimos volverlo un objeto libro, también está para quien quiera consultarlo en formato electrónico. Bueno, y ahora, no sé, abrimos a la charla para quienes quieran hacer alguna pregunta o comentar algo, o recordar al negro, cualquier comentario que quieran hacer. Los escuchamos, les escuchamos. Ya los hemos agotado. Probablemente. Un poco largo, sí. Un poco largo. Bueno. Gracias por venir. Marcelo, ¿querés que...? Sí, yo quería decir que este libro, el libro en papel, ha tenido para nosotros un costo. Sí. Con los dineros de los subsidios hemos podido imprimir este libro, hemos hecho la versión electrónica y nos parecía que era adecuado para la ocasión. No lo podemos regalar porque nos ha costado bastante, pero sí podemos hacer que ustedes le pongan el precio. Entonces lo vamos a vender a la gorra. Entonces, la arruino. Quien quiera un ejemplar, excepto la familia que tiene sus ejemplares correspondientes, público en general, si desea tener este hermoso objeto, tiene que dejar algo aquí. No importa cuánto. Sí, no quiero hacer la Emanuel Rodríguez que empieza a decir cuánto vale. Puede no ser dinero, puede no ser dinero. Bueno, si alguien tiene algo ser un para caramelo. acá, ¿vos qué tenés? Bueno, yo no quiero hacer, digamos, no quiero presionarles,
Pero voy a poner la gorra acá y los libros para que... No, pero lo vamos a dejar de la mesa porque puede dividir. Vamos a hacer esto. Sí, no, vamos a poner así. Vamos a ponerlos ahí para que nadie se sienta obligado, pero también que tenga la libertad de adquirirlo, ¿no es cierto? Al lado de la directora editorial. No, aquí, Bueno, lo ponemos ahí. aquí hay sospechas. Nada, la idea es que No. si les interesa el libro, se lo lleven y quien quiera colaborar con algo simbólico, lo ponga en la gorrita. O con Pero- algo real. ¿Eh? Puede dar el libro. Sí, Cada uno, la conciencia de cada uno sabe cuánto cuesta. No, hablando en serio, pongan lo que quieran, pero la idea también es como que alguien se lo pueda llevar. Claro, la idea es para que, Dejar un mensaje también. para que Una notita. Sí, lo que quieran, Lo que quieran. claro, un poema, Vivimos esto como una celebración, así que, claro. bueno, eso nomás. Muchas gracias por haber venido. Bueno, tengo que saludar a la gente que veo. Muy lindo el texto. Muy bien leído. Radio Archivo.